Muy bien, entonces vamos a empezar esta jornada que, como ya lo habíamos anunciado, se trata de 4 conferencias en las cuales vamos a tratar de, evidentemente, el tema de Cirilo y Metodio. Aún no imaginándolo, es un tema que es muy amplio y es más que interesante. Eh, Vamos a hacer de todos modos en estas conferencias una presentación simplemente de lo que hemos ido estudiando. Los 4 miembros de este equipo que hemos armado para estudiar este tema: la hermana Panagia, que está actualmente en Roma. La van a ver, está bien situada, está en una de las galerías de la Biblioteca Vaticana, así que con un fondo interesante. Después está el padre Bernardo Ibarra desde Polonia, quien justamente nos va a hablar de la cuestión del pensamiento de Juan Pablo II y sobre los santos Cirilo y Metodio. Y el padre Simeón, que está en Ucrania, que con gran esfuerzo ha podido conectarse, tiene problemas de luz, de internet, entonces ha podido conectarse y estar con nosotros ahora. De todos modos, su conferencia ha sido grabada de antemano para evitar justamente algún problema de conexión. Eh, y bueno, y yo que estoy aquí ahora, actualmente estoy ahora en Francia, porque después del viaje de República Checa y Eslovaquia, pasé por aquí, por Francia, para hacer esta jornada de estudio. Eh, entonces digo, estas 4 conferencias son simplemente una presentación, nada más. Nuestra idea es, después de estas conferencias, lo que tenemos en mente es tratar de hacer, por un lado, la publicación de las actas de la conferencia, donde vamos a publicar los textos completos de lo que se ha estudiado, una edición que sea lo más científica posible, y después al mismo tiempo buscar de hacer una guía de peregrinación a los lugares de los santos Cirilo y Metodio, porque bueno, como nosotros lo sabemos, conocemos los santos Cirilo y Metodio, sabemos, están justamente en nuestros directorios de la evangelización de la cultura, en 2 números, cuando se habla de la historia de la inculturación, allí están presentes, pero bueno, después desconocemos muchas cosas de lo que ellos han hecho y la obra profunda que lograron hacer en Europa Central. Y realmente es clave entre lo que es justamente esos 2 pulmones de los cuales habla Juan Pablo II, el pulmón oriental y el pulmón occidental. Ellos son la unión de esas 2 partes, al punto tal que en uno de los santuarios en República Checa, en el santuario nacional de Cirilo y Metodio, en la ciudad de Belehrad, allí se los recuerda como los santos del ecumenismo, de la unión de la Iglesia. Por lo tanto, eso también es de gran valor, y de hecho allí mismo en ese santuario hay una imagen de la Virgen que se llama la Virgen Unidad de los Cristianos, y es una imagen de una de las más antiguas del siglo XII-XIII, o sea, posterior, digamos, como devoción, por lo tanto, algunos siglos después de la presencia de Cirilo y Metodio. Para que tengan el contexto, ya lo dirá ahora la hermana Panagia, Cirilo y Metodio se sitúan en el siglo IX después de Cristo. Bien, entonces, esa es un poco la idea de este proyecto de conocer los santos Cirilo y Metodio. Propongo entonces que empecemos con las conferencias. Con la primera que nos va a hablar es la hermana Panagia, que ella es especialista y conoce todo el tema patrístico, sobre todo los padres orientales. Así que bueno, ella enseña en el Pontificio Instituto Oriental en Roma y al mismo tiempo trabaja en la Biblioteca Vaticana, ¿no? Así que entonces le damos la bienvenida a la hermana Panagia para que ella pueda. Hermana, usted ya puede habilitar el micrófono y compartir la pantalla para la presentación. Ok.
Voy a compartir la pantalla después. Ok. Después. Empiezo citando, por citar un texto escrito por San Cirilo llamado el Proglas, un espléndido himno en defensa de la traducción eslava de la Biblia. Entonces San Cirilo escribe así: Cristo viene a reunir a los pueblos porque Él es la luz de este mundo. Por eso es necesario conocer a Dios, por eso escuchad, esclavos. En verdad, el don del libro lo ha dado Dios. ¿Queréis repudiar las tinieblas de la culpa? ¿Liberaos de la podredumbre de este mundo? ¿Encontrar la vida del paraíso escapando del fuego ardiente? Escuchad ahora con vuestra inteligencia, escuchad todos los pueblos eslavos, escuchad la palabra que ha venido de Dios, la palabra que alimenta las almas humanas, la palabra que vigoriza el corazón y la razón, la palabra que conduce al conocimiento de Dios. Así como sin luz no habrá alegría en el ojo que contempla toda la creación de Dios, así estará toda alma sin libros. Es más, el alma sin libros parece muerte en el hombre. Desnudos están todos los pueblos sin libros, incapaces de luchar, sin armas, con el adversario de nuestras almas. Por eso, pueblos, abrid las puertas de la razón, habiendo recibido ya la armadura forjada en los libros del Señor, que vence el poder de Satanás. Bueno, espero que se ve. Sí, se ve perfecto, está muy bien. Okay. Bueno, antes de tomar el tema de las fuentes, voy a dar primero un cuadro de lo que sabemos de las vidas de estos dos santos. Cirilo y Metodio fueron dos hermanos y sus vidas eran muy unidos el uno con el otro. Según las fuentes, Metodio es el hermano mayor y Cirilo es el último hermano de siete, alrededor de 815, 820 nacieron. Estos hermanos nacieron y crecieron en la actual Tesalónica, y en la época de los hermanos, Tesalónica fue uno de los centros más importantes de todo el reino del Imperio Bizantino del siglo IX. Gozaba de mucha influencia comercial y política. Por eso se la conocía en griego esta ciudad como Simprotebusa, literalmente el co-reinante del imperio, para dar una idea de cómo era un foco de toda la región balcánica. Los nombres de estos hermanos que conocemos hoy son signos de su vida monástica que abrazaron en distintos momentos. Cirilo nace como Constantino y toma el nombre Cirilo en Roma poco antes de su muerte, y Metodio nace como Mijael y luego recibe el nombre de Metodio. Cirilo y Metodio provenían de un alto rango de la sociedad bizantina. El papa de los hermanos, León, tenía la profesión de drungario, es decir, el comandante de una flota imperial, un puesto muy importante en la administración imperial. Recibieron una educación y formación casi impecable, estudiaron todas sus disciplinas en la escuela imperial. Es decir, tenían los mismos maestros que el emperador y su familia. Y entonces tenían mucho éxito después en el mundo. Metodio se hace jefe militar y gobernador de uno de los principados eslavos dependientes del Imperio Bizantino, probablemente Bulgaria, que lo que le permite de aprender la lengua eslava. Tras vivir ahí unos 10 años, se hace monje en uno de los monasterios del Monte Olimpo y eventualmente fue elegido abad. Constantino se distingue también por su gran aptitud y aún de edad joven fue conocido en todo el imperio por su vasta erudición,
gracias a la cual, después de su ordenación sacerdotal, es elegido de ser bibliotecario del archivo contiguo a la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Y a su vez recibió el cargo de secretaria del patriarca. Entonces, después de unos años, Cirilo decide dedicarse al estudio, a la vida contemplativa, entra en un monasterio, pero a menos de un año de su ingreso a la vida monástica, acepta el cargo de enseñar la filosofía en la Escuela Superior de Constantinopla, donde había estudiado él. Y ahí, como profesor, gana el epíteto de Constantino el filósofo. Por eso en los textos primarios se le llaman el filósofo. Eso es Cirilo, por su intelecto penetrante. Habiendo ya recibido una cierta fama, alrededor del año 860, el emperador bizantino Miguel III, el patriarca de Constantinopla, lo envían a Cirilo a una misión a los házaros. Durante su hermano va a ayudar también, y es durante este viaje que descubren las reliquias de San Clemente, Papa Clemente I. Poco después de la misión házaro, los moravos solicitaron también ayuda, y el príncipe Ratislav de Gran Moravia envía misioneros, pide al emperador Miguel III que enviara a Moravia maestros capaces de evangelizar a los eslavos, porque dice que su pueblo había recibido otros misioneros y muchos habían probado, pero no han tenido mucho éxito porque nadie le podía explicar la fe en su lengua. Y el diálogo que tienen es muy interesante y está contado en al menos 3 de las fuentes primarias. Ahí voy a leer una pequeña parte de la vida de San Cirilo. Dice: y Miguel III elige a Cirilo diciéndole: sé filósofo, de que aún no has descansado de tu última misión. Es necesario y urgente que emprendas esta. Y Cirilo el filósofo contesta: aunque estoy fatigado e enfermo, iré con gusto, siempre que los eslavos posean una lengua escrita. El emperador le dice: muchos han intentado de crearlo, pero en vano, todos fracasaron, y no tengo nada para darte. Cirilo responde: ¿puede alguien escribir sobre el agua? Y aunque lo hiciera, ¿no sería considerado un hereje? Le contesta de nuevo el emperador: si estás dispuesto, puedes hacerlo, con la ayuda de Dios. El filósofo se retira, se entrega según su costumbre a la oración ferviente, y Dios, que siempre escucha las oraciones, le revela lo que deseaba saber. Enseguida, Cirilo forma las letras y procede entonces a escribir las palabras del Evangelio en lengua eslava. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Iskoni be slovo, y slovo be uboga, y bog be slovo. En preparación para esta misión, Cirilo, con la ayuda de Metodio, inventa el alfabeto, el glagolítico, y no solo, traduce la Biblia y todos los textos litúrgicos necesarios para la celebración de los oficios divinos. Esto ocurre en 863, antes incluso de salir de casa. Después van a Moravia, trabajan ahí durante 4 años y medio. A pesar de su éxito, entraron en mucho conflicto con los obispos alemanes que desaprueban de la celebración de la liturgia en el idioma eslavo, porque no es una de las 3 lenguas aprobados, el hebreo, el griego o latín. Por este motivo, los hermanos fueron convocados a Roma, y es el Papa Adriano II que los recibe,
declara su aprobación de la liturgia eslava y ordena obispos a Cirilo y Metodio. Cirilo, pero nunca vuelve a Moravia porque se cae enfermo, y cuando el Señor se le revela su próxima muerte, Cirilo se hace monje basiliano y muere en Roma 50 días después, que el 14 de febrero de 869, a la edad de 42. Metodio sigue adelante 6 años más como obispo en una nueva archidiócesis de Moravia y Panonia. Antes de morir, llega también a traducir el Nomo Canon, es decir, todo el derecho canónico y civil, y muere el 6 de abril de 885. Bueno, antes aún de llegar a las fuentes, para situarnos un poco, vamos a ubicar la tierra, el territorio de la Moravia, donde fueron enviados. La Moravia es un estado eslavo, fue un estado en este tiempo del siglo IX. Fue un estado eslavo situado a lo largo del curso del Danubio, un territorio que fue después anexando distintos principados. Eventualmente dio lugar al imperio de la Gran Moravia, y este reinado constaba de 3 regiones históricas: la Bohemia al oeste, Silesia, chiquita parte arriba, y Moravia al este. Todas esas 3 zonas están en el territorio de la actual República Checa. Si agrandamos la mapa, vemos un poco dónde se sitúa en Europa Central. Y otra premisa antes de nombrar las fuentes, es que creo muy difícil tener un cuadro correcto de Bizancio sin un conocimiento de la fuerte presencia de los eslavos en este tiempo. Tenemos documentos que atestiguan a la presencia de los eslavos desde el siglo VI, y desde el VI hasta el X siglo. Los pueblos eslavos emigraron desde el norte hacia todos los territorios del Imperio Bizantino, cubriendo la mayor parte de Europa Central y los Balcanes. Entonces ahí tenemos los 3 grupos: eslavos orientales, que se sitúan en las llanuras de donde es ahora Ucrania, Rusia, Letonia, Lituania y Estonia. Tenemos también los eslavos del sur, que en la zona de los Balcanes, donde están ahora Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro. Y después tenemos los eslavos occidentales, de los cuales surgirían los países de la República Checa, Eslovaquia. Bueno, empezaron a formar, después de las migraciones eslavas, empezaron a formar los primeros estados eslavos, y dirigiendo cada uno había un príncipe. El primer príncipe del imperio de la Gran Moravia fue el moravo Moimiro I en 833, y cuando fue depuesto, toma el principado su sobrino Ratislav, que va a ser el que pide el emperador a enviar a nuestros misioneros. Ahora embarcamos a las fuentes. Bueno, mucho ha sido escrito sobre los apóstolos eslavos, muchos trabajos, muchas exposiciones. Y yo me concentro aquí sobre las fuentes más antiguas y primarias, de las cuales después traemos toda la información, los datos seguros que tenemos. Unas 2 premisas sobre el género literario de las cuales vamos a hablar. Las fuentes principales sobre la vida de Cirilo y Metodio pertenecen al género de la hagiografía. La hagiografía, del griego hagios y grafé, escritura, es una obra que se relata vidas de los santos.
Se construye sobre una base histórica cierta, como las crónicas, por ejemplo, pero también suelen tener elementos que pueden ser retóricas y ciertamente son muy religiosas, pero esto no excluye la validez histórica objetiva de los acontecimientos narrados. Del mismo modo que cuando se tienen los títulos, como verán, con el término leyenda, por ejemplo, leyenda panónica, leyenda itálica, leyenda búlgara. El término ese, pues, por nosotros un poco engañoso, porque no significa que no es verdad, sino que es un relato de la vida de los santos que se lee. De hecho, en latín se ve eso, es un gerundivo neutro, perdonen la parte técnica. O sea, la leyenda significa literalmente las cosas que se lee o para leer o que hay que leer. Vimos las más importantes, las fuentes primarias más importantes son esas dos vidas, Vita Constantini y Vita Methodii. El primero, la vida de Constantino, de San Cirilo, fue escrito poco después de su muerte con la ayuda de su hermano. Entonces, él podría dar un aporte como testigo ocular. Fue escrito probablemente en los años 70 del siglo IX en eslavo antiguo. Y probablemente luego, muy pronto, fue copiado por monjes griegos en Roma, donde Cirilo fue inmediatamente venerado con fama de santidad. Después la vida Methodii, escrito también muy cerca a la muerte del sujeto, en 885, probablemente en Panonia, donde murió, y probablemente de un discípulo proveniente de la Gran Moravia, y hay distintas hipótesis. El estilo es un poco más breve y sencilla. Pues tenemos la vida itálica, o la Vita Sancti Cirilo e Metodi con translazione Sancti Clementis, escrito en latín, probablemente con la ayuda del obispo Gauderico de Velletri, siglo IX, que se interesó mucho a la obra evangelizadora de los apóstoles eslavos, y en reverencia a Cirilo y Metodio, Gauderico pone reliquias de San Clemente en la catedral de Velletri, que pone abajo su patrocinio, pero es para propagar devoción a los apóstoles eslavos, por la relación que ellos tienen con Clemente. Después, la vida Ocridensis o vida búlgara, escrita en griego, narra la biografía de uno de los discípulos de los dos santos, San Clemente de Ócrida. Y este texto es interesante porque es más bien hostil a los hermanos, porque el autor se opone a la liturgia eslava. Después, 5 cartas pontificias. Tenemos una carta de Adriano II, cuyo texto se conserva en eslavo antiguo en la misma vida de Metodio, que lo relata, y esta carta defiende la liturgia eslava. Después 2 cartas del Papa Juan VIII, Industriae Tue e Gloria in Excelsis, que también los dos que hablan en favor, promulgando la aprobación de la liturgia con gran solemnidad. Pues tenemos Conversio Bogoariorum et Carantanorum, escrito en latín en 870, el primero. Este texto es la fuente principal de la historia de los eslovenos desde el siglo VII al IX. Y después el séptimo es Glagolita Closianus, que también fue escrito en eslavo antiguo y contiene un discurso del arzobispo Metodio a los príncipes eslavos sobre la moral, hasta del mismo periodo en la Gran Moravia.
muy brevemente, en modo de conclusión, quise destacar los hechos en la vida de Cirilo y Metodio que podemos denominar históricamente extraordinarias. Primero, que no solo inventaron un alfabeto, sino que ellos empezaron toda la literatura eslava. Dado que antes no había escritura, podemos decir que los santos hermanos dieron inicio a toda la literatura. Empezó ahí también, no solo en cuanto a la religión, pero en todo género de literatura. Segundo, que las mismas fuentes hagiográficas son también la base de la ciencia lingüística eslava, es decir, la lengua coincide con la historia de estos santos. Entonces, los estudios que quieren dedicarse al estudio de las lenguas eslavas han de dedicarse también al estudio de estas fuentes hagiográficas, o sea, la historia de los santos. Muy interesante. 3, podemos denominar Cirilo y Metodio como precursores del Concilio Vaticano II, porque ya en el siglo IX lograron que se permitiera la lengua vulgar en la liturgia. Y 4, creo que es también extraordinario el alcance de la obra misionera, pues hoy en día el número actual total de hablantes de lenguas eslavas llega a ser aproximadamente unos 400 millones. Y gracias a Cirilo y Metodio, estos pueblos han podido ser evangelizados, o por lo menos sin el vehículo de la lengua escrita, la Biblia o los textos litúrgicos, la evangelización hubiese ocurrido con mucha más dificultad y mucho más tarde. Gracias. Ahí está. Ahora me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ahora me escuchan. Perdón, no había activado el micrófono. Digo que muchas gracias a la hermana Panagia por la presentación. Vamos a seguir entonces dando las conferencias. Digo que por ahí algunos no han podido entrar a la sala de conferencias por una cuestión de capacidad límite del Zoom, pero vamos a tratar de hacer la conexión vía YouTube, de modo tal que se puedan conectar más fácilmente. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la segunda conferencia, es la que voy a dar yo ahora, para que va a ser sobre el tema de lo que es la arqueología cirilo-metodiana, ¿no? Es decir, la arqueología de San Cirilo y Metodio. Bueno, entonces, vamos ahora a condividir la pantalla. Bien, entonces, como ven, la cuestión de la arqueología cirilo-metodiana, es decir, lo que vamos a ver simplemente es un poco un pantallazo de lo que se pudo descubrir desde un punto de vista arqueológico en lo que es República Checa y Eslovaquia actualmente. Es realmente un tema que es muy interesante porque todas las fuentes literarias de las cuales la hermana Panagia nos ha hablado, bien, todas esas fuentes se han podido confirmar de un modo u otro por el estudio arqueológico. Entonces, como ustedes saben, la arqueología, sobre todo la arqueología cristiana, camina, por así decirlo, en dos caminos, que uno es el testimonio arqueológico en cuanto tal, es decir, todo lo que se pueda encontrar en la tierra y toda la documentación arqueológica, y el otro son las fuentes literarias. Entonces, esas dos cosas juntas es lo que va a permitir que haya una interpretación de la documentación arqueológica, y lo que va a permitir al mismo tiempo que se entienda lo que se está descubriendo y que se pueda dar una cronología de los vestigios descubiertos, de las ruinas
que se descubren. Entonces, es eso lo que ha sido bastante interesante en República Checa y Eslovaquia. Prácticamente los descubrimientos arqueológicos se realizaron desde 1958, 50, digámoslo más largamente, hasta el 1970. Hubieron sobre todo en el sur de República Checa y en el norte de Eslovaquia. Ahora estos países se han separado después del comunismo, pero antes era Checoslovaquia durante el comunismo, y antes, entonces en el siglo IX, época de Cirilo y Metodio, era la Grande Moravia, porque prácticamente el límite entre República Checa y Eslovaquia es el río Moravo. Entonces, todos los pueblos de una parte del río hacia lo que hoy es República Checa, por lo tanto el sur de República Checa, y las ciudades más grandes del norte de Eslovaquia, eso conformaban el reino de la Grande Moravia. Y como decía recién la hermana Panagia, Ratislav es el que va a darle la unificación a esta Grande Moravia y es el que va a llamar a los misioneros. Bien, entonces los descubrimientos se han realizado en lo que es el sur de República Checa y el norte de Eslovaquia. Nosotros nos hemos concentrado un poco sobre la figura del padre Jiří Maria Veselý, que es un padre predicador, o sea, un dominico. Voy a comentar un poco después. Pero bueno, sobre él, ¿por qué? Porque él es el que hizo conocer todo lo que es la espiritualidad, la arqueología y la espiritualidad de San Cirilo y Metodio en Italia. Hay que decir que todos estos textos y todos estos descubrimientos fueron todos escritos en checo y en eslovaco, y por lo tanto hay un impedimento natural para poder entenderlo, o sea que eso quedó, todos estos descubrimientos quedaron en el ámbito de esos dos países, y además hay que agregar que el comunismo, durante la época del comunismo, que fue la época en la cual se realizaron estos trabajos arqueológicos, el comunismo no quería que eso se publicara. Entonces muchas de las cosas se publicaron de modo deformado o inclusive se silenciaron completamente. Es interesante cuando hemos visitado ahora República Checa, el grande Museo Moravo, que está hacia el sur, en la ciudad de Brno, en República Checa, por ejemplo, se ponen ciertas reconstrucciones de basílicas o los elementos encontrados, tipo por ejemplo cruces, anillos con algún monograma de Cristo, pero no se menciona absolutamente nada de la religión cristiana. Y a veces se pone simplemente, esto fue durante el periodo de Cirilo y Metodio, nada más. Entonces, la gente no sabe. Ahora sí, evidentemente, el pueblo checo y el pueblo eslovaco empiezan a redescubrir las figuras de Cirilo y Metodio. En Eslovaquia nos dijeron, de hecho, unas hermanas que trabajan en una escuela, en el centro, en el corazón de Bratislava, que es la capital, nos dijeron que hace prácticamente unos 15, 20 años máximo, que se está redescubriendo la figura de Cirilo y Metodio y todo lo que ellos hicieron. Y ella nos hablaba con mucha naturalidad diciendo nuestros padres, Cirilo y Metodio, es decir, los que nos dieron la fe, ¿no? Bien, entonces, primero simplemente les muestro, esto es en San Clemente Romano, en la iglesia de San Clemente en Roma, donde quedó enterrado por voluntad de Metodio Cirilo. Y allí pueden ver entonces el altar principal, y luego esta iglesia es la iglesia que no es la iglesia superior que se ve hoy en día, sino que es la iglesia que está, digamos, el sustrato inferior de la iglesia de hoy que se ve actualmente, es la iglesia del IV siglo, en honor justamente del Papa Clemente, y en el siglo IX entonces allí viene enterrado Cirilo, porque ellos habían descubierto los restos del Papa Clemente en Crimea. Y ven en las fotos del costado la tumba de Cirilo. Está apoyada contra la pared, es decir, está
derecha mirando el altar está a la derecha del altar, pero si uno se pone detrás del altar está a la izquierda del altar. Perdón, digo, poniéndose detrás del altar uno se lo encuentra a la derecha y de frente está a la izquierda. Esto digo es importante porque cuando se intentó buscar la tumba de Metodio en República Checa, usaron estos criterios para encontrarlo, porque, es decir, de un lado estaba puesto un hermano, Cirilo, y del lado opuesto podría haber estado el otro hermano Metodio, ¿no? en la otra iglesia. Bien, entonces el estudio arqueológico cirilo-metodiano se concentra principalmente en 5 ciudades, que ustedes las ven aquí marcadas. Ven como en este cuadro se puede, en el cuadro de la foto de la derecha se ve realmente la Europa central. Las ciudades son Stare Mesto, Beligrad, luego Mikulčica, que fue un centro militar, Poansko, una de las fortificaciones de la frontera, donde hay un poco menos se encontraron menos cosas. Luego tenemos, esto es en República Checa, y después las ciudades de Nitra y Devin, en lo que es hoy en día Eslovaquia. Y estas 2 ciudades fueron ciertamente importantes. Ahora, considerando estas ciudades, a ver, les muestro esto. Ok, acá se ve bien, entonces ven cómo se ve el río Moravo, que atraviesa prácticamente del lado derecho se encuentra digamos, Eslovaquia, y del lado izquierdo República Checa. Entonces van a ver todas las ciudades fortificadas que ven con murallas. Bien, esas ciudades son en las cuales se trabajó, desde un punto de vista arqueológico, se trabajó abundantemente. Empezamos con la zona de Devin en Eslovaquia. Esta zona de Devin está justo en el límite entre el río Moravo y el río Danubio. Recordemos que el Imperio Romano llegaba solamente hasta el Danubio, por lo tanto estamos afuera de las fronteras del Imperio Romano. Es por eso que el cristianismo, si bien había llegado, pero había llegado por los francos y los germanos, pero no no tiene una evangelización inmediata, digamos, como en otros sectores del Mediterráneo, donde desde finales del siglo III ya hay una presencia cristiana fuerte y testimoniada incluso por las fuentes literarias. Aquí hay una presencia cristiana que es posterior. Sin embargo, en Devin es muy curioso porque, eso es lo que pudimos ver ahora, se ha encontrado una iglesia, una capilla que dataría en principio, por la documentación arqueológica, dataría del IV siglo. Por lo tanto, sería un lugar evangelizado ya en esa época. Pero si no, en general, en toda esa zona, el cristianismo llegó un poco más tarde. Lo que ustedes ven acá es lo que yo he podido hacer estando en República Checa. Lo que hemos tratado de hacer es utilizar la tecnología moderna que se ofrece para la arqueología, especialmente las 3 dimensiones y la fotogrametría, que se llama, es decir, con un láser poder tomar todo el relieve de las basílicas y poderlas ver en modo tal desde el alto, para poder hacer el relieve y poder hacer una reconstrucción tridimensional. Bien, en esta iglesia que ustedes ven aquí, es una iglesia que para los eslovacos es muy importante, porque en esta iglesia ellos consideran, esta iglesia se encuentra al lado del castillo de Ratislav, y por lo tanto Ratislav llama a Cirilo y Metodio, y Cirilo empieza a enseñar el alfabeto glagolítico y enseña a escribir. Entonces esta iglesia habría sido reestructurada por Cirilo, y en ese nártex, en esa parte cuadrada que ustedes ven hacia el final de la iglesia, allí Cirilo habría tenido su primera escuela de enseñanza de la escritura glagolítica. Por eso que para los eslovacos este sector es fundamental. Aquí, dicen ellos, el verbo se hizo escritura, dicen, ¿no? Entonces, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se pudo ser escritura enseñada por Cirilo. En
en estas dos iglesias que ven, una de estas iglesias a la derecha es justamente la iglesia de Devin, y la otra es Ócrida. Ócrida es es la zona que va hacia el Mediterráneo, es la Macedonia del Norte. Allí llegaron los discípulos expulsados desde República Checa, los discípulos de Cirilo y Metodio. Eso fue ya al final del siglo IX, inicios del siglo X. Y entonces los discípulos se van de República Checa y se vienen a esta parte de la Macedonia. Y entonces ellos construyen una iglesia que se inspira de esta iglesia de Devin. Y allí mismo ellos también enseñan y terminan de traducir la Biblia y los otros textos sagrados. Por lo tanto, se cree justamente que esas dos iglesias son como hermanas. Es decir, los discípulos que aprendieron en la iglesia de Devin la escritura del glagolítico llevaron esa estructura a Ócrida y construyeron una iglesia similar. Esto, en cambio, es Mikulčice. Mikulčice es la zona de República Checa. Entonces ya atravesamos el río Moravo y nos encontramos con la primera fortificación, ciudad fortificada. En la foto de la izquierda van a ver que todas esas pequeños cuadraditos que yo he marcado son iglesias y capillas. Entonces era una zona que era un pueblo donde tenía ese centro cultural religioso importante. Hay un detalle que es interesante. Esta zona se creyó mucho tiempo que era la sede de Metodio y que acá se podía encontrar su tumba. Sin embargo, no era posible porque Mikulčice era la sede de Svatopluk. Svatopluk fue aquel que quiso conservar para sí mismo la misa en latín y expulsó, digamos, o dejó en la sede donde estaba Metodio, dejó que allí solamente se hiciera la misa en lengua glagolítica, en lengua eslava. Pero él, a ese tiempo, a esa época, la misa se celebraba en latín, porque venía de la misa de los francos. Y por lo tanto, él conserva esa tradición, porque tenían celos de Metodio. Al mismo tiempo, este lugar fue también sede del obispo Wikin, y el obispo Wikin es el primer obispo en el 880 que el Papa le pide que esté bajo las órdenes de Metodio, es decir, es la primera diócesis sufragánea de Metodio. Y Wikin, evidentemente, siendo originario de Nitra, un pueblo vecino, ahora en Eslovaquia, él quería ser el arzobispo, porque Metodio no era eslavo, o sea, Metodio era bizantino, entonces él quería ser obispo, y allí se empieza esa rivalidad, y es justamente esa rivalidad que cuando Metodio llega para instalarse como arzobispo, Svatopluk y Wikin lo ponen prisionero, y él está un tiempo en prisión hasta que después lo dejan en libertad. Una vez que Metodio muere, Svatopluk prohíbe y después justamente también el emperador van a prohibir el rito eslavo para seguir manteniendo el rito latino. Bien, esta es otra iglesia que se encuentra en esta zona, un relieve también que hemos hecho nosotros de fotogrametría, y esta es una reconstrucción que está en el Museo Moravo. Esta iglesia es interesante porque esta iglesia representa la última letra del alfabeto glagolítico, es decir, es una especie de omega del alfabeto glagolítico, donde mostraba justamente cómo todo terminaba en Cristo y en la iglesia. Eso lo veremos después en la próxima conferencia. Bien, la zona de Velegrad, Staremesto, Sadi, esta fue la zona más importante. Como ustedes ven, es la zona, en la foto de arriba, a la derecha, es la zona, en todas esas zonas se encontraron vestigios arqueológicos. Y es aquí donde con mayor probabilidad se encontró la sede episcopal de Metodio y donde también con probabilidad estaba su tumba. Los dos grandes arqueólogos aquí fueron, sobre todo, fue el doctor Willem Rubí. Él era el arqueólogo encargado por el Partido Comunista para realizar esas excavaciones, y está el padre María Veselí,
que él no era arqueólogo en ese momento. Lo que pasó es que él fue prisionero del comunismo y lo mandaron a trabajar a esta tierra durante 10 años, siendo por trabajo forzado. Y bueno, resulta que él aprende el trabajo de arqueólogo, y gracias a todo lo que él pudo descubrir junto con el doctor Rubí, logra después transmitir esa enseñanza cuando él vuelve a Roma. A Roma, a él lo mandan al Angelicum, y al Angelicum él va a enseñar arqueología cristiana y espiritualidad eslava. Cuando yo estuve ahora en República Checa, lo que hice fue ir a los dominicos, a la provincia de los dominicos de Praga, donde tienen todos los archivos del padre María Veselý. Lamentablemente, los dominicos, incluso el provincial, me decían que ellos no lo conocían, o sea, lo habían encontrado, sí, pero no conocían ese material y todos los descubrimientos que se habían realizado en esa época. Estamos hablando entonces de mediados del siglo XX, de 1958 a 1968. Bien, esto entonces es lo que ellos descubren. Lo que primero descubren es lo que se encuentra a la izquierda, la foto de la izquierda, un gran cementerio con más de 1000 tumbas. Este cementerio es posterior, es de la Alta Edad Media, ya del siglo XII, XI y XII. Y esta iglesia, que es la que había quedado, acá también ven una fotogrametría en la parte derecha, donde se ve una iglesia que está dividida en 3 partes, junto con un bautisterio, y al mismo tiempo, vamos a ver, aquí lo vemos mejor, ven, entonces todo eso es lo que encontraron los arqueólogos en esa época. Un sector de lo que hubiera podido ser un palacio arzobispal y la escuela, donde también se enseñaba el glagolítico, la iglesia central con diversos compartimientos que hablan justamente de una iglesia importante, un bautisterio, lo cual eso también es un signo, desde un punto de vista arqueológico, es importante para situar una catedral, y luego las viviendas, y esas viviendas que podían haber sido justamente las viviendas monásticas de las que habla la vida de Metodio. Un dato importante es que en las fuentes literarias de Metodio se dice que él fue enterrado en la grande iglesia morava, detrás del altar de la Virgen María, en la pared izquierda del altar. Entonces, esa es la indicación arqueológica, topográfica, con la cual ellos, los arqueólogos, se pusieron a buscar la tumba de Metodio. Esto es lo que hemos hecho nosotros, esta reconstrucción en 3D, lo que nos permite de ver lo que hubiera sido la sede arzobispal de Metodio, donde se ven los 3 periodos cronológicos. El primer edificio, que ya existía, probablemente ya a la época de los francos. La segunda parte, que es lo que se agrandó de la iglesia y que hubiera servido como probablemente sector de instrucción de los catecúmenos. Y luego un tercer edificio, que es una capilla funeraria. En esta capilla funeraria se encontraron 2 tumbas que correspondían a 2 mujeres, que probablemente son 2 tumbas con posición privilegiada, como se dice, y por lo tanto tiene que haber sido 2 personas de algún alto nivel o bienhechores de la comunidad cristiana de este sector. Lo que les interesó a los arqueólogos fue justamente esa pared que ustedes ven allí, el muro exterior al presbiterio. Se preguntaban por qué un muro exterior al presbiterio, ahora cuando en realidad la iglesia no tenía ningún otro muro al exterior. Eso era bastante raro. Y cuando ellos excavan un poco más, se dan cuenta que justamente en el interior, es decir, realmente en el interior del muro, había una tumba. Es decir, había una cavidad en la cual se habían encontrado al interior, ellos habían encontrado algunos huesos, pequeñas cantidades de huesos quemados. Por lo tanto, había servido como tumba. Y entonces, ¿por qué esta pared? Y esta pared es ¿por qué? Porque la pared de la iglesia, la pared perimetral de la iglesia, de ese presbiterio cuadrado, era no tan ancha como para contener un cuerpo, es decir, hacer un hueco en la pared y contener un cuerpo. Entonces, lo que tuvieron que hacer es hacer
digamos, hacer un agujero en la pared literalmente, de un lado hacia el otro, poner el cuerpo dentro y sellar por el lado de afuera la pared del presbiterio con un muro mayor, más grande. Y por el lado de adentro se ponía simplemente una placa de mármol con el nombre de la persona. Eso era todo. Por eso que esto es lo que a ellos les llamó la curiosidad, y por eso mismo este dato arqueológico mostraría que allí estuvo la tumba de Metodio, porque justamente es el único lugar, la única iglesia de todos esos 5 lugares que yo he mencionado donde se hicieron descubrimientos arqueológicos, la única iglesia donde este dato arqueológico es muy importante. Una tumba en la pared, en el lado izquierdo de la pared, detrás del altar, y se sabe que esta iglesia tenía en este lugar, había ya en el siglo XII, es decir, 2 siglos después, 3 siglos después de Metodio, había una iglesia dedicada a la Madre de Dios. Bien, esa es la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente el cuerpo de Metodio no se encuentra allí. Miren, eso es simplemente para que ustedes vean cómo una persona entra perfectamente en esa cavidad. Entonces, así estaba puesto el cuerpo del difunto que estaba enterrado allí. Y había una pared, entonces, que lo cubría desde el lado de afuera. Repito, no estaba el cuerpo de Metodio, es decir, no se encontraba nada que decía este es el cuerpo de Metodio, los huesos tampoco estaban, pero es una deducción lógica que se hace, primero entendiendo que esa es la catedral por distintos motivos históricos y arqueológicos, y por lo tanto ese detalle arqueológico muestra simplemente en un sentido común y lógico, muestra que no hay una contradicción con las fuentes literarias sobre la sepultura de San Metodio. Evidentemente, entre Eslovaquia y República Checa se pelean por quién tiene el cuerpo de Metodio o dónde estuvo enterrado Metodio. Pero la mayoría de los arqueólogos en República Checa en general están de acuerdo que ese dato arqueológico es uno de los más importantes, por lo cual no se puede dudar. Sin embargo, queda siempre como hipótesis, porque evidentemente el cuerpo no estaba allí. Bien, simplemente termino diciendo esta cuestión de, digamos, todo esto que se descubre arqueológicamente nos permite de entender cómo había una organización espiritual, cultural y espacial de lo que habían hecho Cirilo y Metodio, especialmente Metodio, que fue el obispo. Había entonces la educación cristiana, con las escuelas y creación del alfabeto eslavo. Había también una organización técnica y un desarrollo social del pueblo. Se había organizado la comunidad desde un punto de vista jurídico y gobernativo, jerárquico, porque estaba el obispo, había clero, había monjes, y al mismo tiempo estaba la presencia de la Iglesia Católica, porque Metodio había sido el representante, el nuncio apostólico, digámoslo así, el representante del Papa en la Grande Moravia. Por eso entonces el padre Vézelay, él dice que entre Roma, Bizancio, es decir, Constantinopla y Beligrad, se encuentra justamente el triángulo de la evangelización de Europa. ¿Ven? Entonces ahí se puede entender justamente cómo eso logró hacer toda la evangelización del continente, inclusive hasta el África del Norte, yendo desde Roma al África del Norte, todo lo que es la zona de Beligrad, por toda el África, Europa Central, y Constantinopla, con todo lo que fue la irradiación del imperio bizantino, sea hacia el lado occidental como también hacia el lado oriental. Bueno, muy bien, entonces eso es el tema de este aspecto arqueológico. Simplemente ahora vamos a introducir la conferencia del padre Simeón, y muestro nada más, como el padre Simeón hizo la conferencia en video, sin imágenes, entonces muestro 2 o 3 imágenes del alfabeto glagolítico para que ustedes tengan una idea y puedan entender mejor lo que él nos va a explicar. Entonces, aquí tienen ustedes lo que es el alfabeto glagolítico que creó Cirilo, y ven que está marcado, fíjense en la parte izquierda,
es un alfabeto religioso, lo cual esa es la genialidad, ¿no es cierto? Es un alfabeto religioso que está marcado por tres cosas. En la primera letra es la cruz, entonces el alfabeto, la escritura empieza con Cristo. El medio es el niño Jesús con la Virgen María. El camino del alfabeto entonces está marcado por Cristo y su madre, y todo termina para alabanza de la Trinidad. Entonces la última letra es la letra de la Santísima Trinidad. Entonces, realmente un alfabeto que es sobrenatural en ese sentido. Y esto son justamente las cosas que se encontraron en las excavaciones arqueológicas. Bueno, la tableta que ustedes ven está hecha, entonces tiene cera, se escribía en cera, pero también había pergaminos en los que después se podía escribir. Igual esta tableta es posterior, es en la época del museo, pero lo que sí es original son los estiletes. Esos estiletes son los que se encontraron como especie de lapiceras de la época. Es lo que se encontró dentro de la iglesia, en las distintas viviendas de la sede arzobispal de Metodio, y también incluso en Devín, en Eslovaquia, y es lo que se usaba para escribir, tallar, por así decirlo, las letras del alfabeto glagolítico. Bien, entonces, ahora vamos a poner la conferencia del padre Simeón. Buenos días a todos, me llamo Padre Simeón Savitsky, estoy en Ucrania como misionero, y en esta exposición de hoy, la tercera, me toca hablar del método que utilizaron los santos hermanos Cirilo y Metodio en su evangelización de los eslavos. ¿Cómo actuaron estos dos hermanos? Según la vida de Constantino, que Constantino era el nombre de Cirilo antes que se enfermara y muriera en Roma. Después de que el emperador insistió para que él aceptara el encargo, se fue y, como de costumbre, se entregó a la oración con otros amigos. Y he aquí que Dios, que escucha las oraciones de sus servidores, le concedió esta revelación. Es decir, en aquel tiempo compuso las letras del alfabeto y empezó a escribir el texto del Evangelio. Al principio el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, etc. Es decir, hay un origen también sobrenatural, o sea, por una revelación que tuvo Cirilo en componer el alfabeto para los eslavos. Pero claramente, si ya conocemos un poco su vida, sabemos que Constantino, después llamado Cirilo, era entre las personas más eruditas de su tiempo, un gran conocedor sea de la filosofía que también de los idiomas. Podemos suponer que conocía muy bien sea el hebreo, el árabe y las demás lenguas. De hecho, fue a la misión a hablar con los árabes, a la disputa, y también la misión entre los jázaros, y él fue por algún tiempo el bibliotecario en la biblioteca de Constantinopla, la biblioteca del patriarca. Lo que hicieron en primer lugar los santos hermanos, o en ese caso el que actuaba era Cirilo, aunque era el hermano menor, pero siempre dice la biografía que el Metodio le obedecía, ¿no? Y le ayudaba a su hermano en todo. Lo primero que hizo es, se puso a traducir los libros sagrados en el idioma que compuso, con los caracteres que compuso, para llevarse a la misión esos libros. Al inicio, obviamente, se trataba de traducir el Evangelio, el Salterio y el texto de la Divina Liturgia, o sea, el misal. Luego ya continuarán con traducciones, sea él que su hermano Metodio ya estando en Moravia, y luego sus discípulos, después de la muerte de los dos hermanos,
serán los discípulos que terminarán de traducir toda la Sagrada Escritura. Pero además de eso, estando ya en Moravia, Cirilo y Metodio, lo que traducían no solo eran los textos sagrados o litúrgicos, sino que también tradujeron varias obras de los Santos Padres y también el ordenamiento jurídico del Imperio Bizantino, llamado Nomocanon, y también ellos mismos compusieron algunas obras en esa escritura que inventaron para contribuir a la civilización cristiano-eslava. Nosotros sabemos que todo el trabajo de evangelización consiste, para decirlo de manera simple, en llevar a las personas el Evangelio. El primero y principal evangelizador es Jesucristo. Fue Él quien nos trajo esa buena nueva, ese Evangelio, de la salvación de Dios ofrecida a todo el género humano y a cada uno en particular sin excepción. Y para evangelizar, o sea, para llevar la buena nueva, hay que comunicar. Por eso, el que quiere comunicar algo, tiene que acercarse a aquel a quien va a hablar. Tiene que hacerse entender de alguna manera, ponerse al mismo nivel. Y es lo que hizo aquel primer evangelizador, que fue Jesucristo. Se adaptó en tal medida a los humanos que él mismo se hizo hombre. Habló a la humanidad con palabras y términos que todos podían entender. Lo mismo podemos ver después en el ejemplo de todos los misioneros que hubo. Por ejemplo, San Pablo, cuando habla a los del Areópago en Atenas, él hablando utiliza los dichos de sus poetas y escritores para acercarse a su cultura, hablarles allí de Dios y de Jesucristo. Y allí, para inculturar el Evangelio, hay que adaptarlo a cada cultura particular, es decir, acercarlo, hacerlo connatural a esa cultura, sin que ello pierda ninguno de sus elementos esenciales. Y cito el directorio de evangelización de la cultura de nuestra congregación, números 57 hasta 60. La evangelización se lleva a cabo a través y hay 3 puntos. El primero, a través del testimonio de la vida. Segundo, la proclamación explícita de la palabra de Dios, del Evangelio. Y tercero, la adhesión vital al programa de vida establecido por Dios. Los 3 elementos fueron puestos en práctica por los apóstoles de los eslavos. Pero donde está la causa de la excelencia de la evangelización que cumplieron Santo Cirilo y Metodio es el segundo punto, la proclamación explícita de la palabra de Dios, que no se habría realizado con tanta eficacia en una lengua extraña al pueblo. Porque acordémonos que ya antes de su misión había varios misioneros, habían ya evangelizado, digamos así, un poco a los eslavos de aquellas regiones, pero el hecho es que la mayor parte de la gente no los entendía, porque no hablaban al eslavo, y si hablaban se limitaban solo a hablar y no de escribir, o sea, no tenían libros, ni siquiera la escritura, no podían escribir nada. Por eso que la gente con tanto entusiasmo escuchó y fue atraída por Santo Cirilo y Metodio y sus discípulos. Había que decir toda esa introducción de evangelización para ver la importancia de la obra de los santos Cirilo y Metodio. O sea, ¿por qué su obra produjo tanto fruto? Porque supieron hablar a la gente en el idioma comprensible. Y como veremos, no solo supieron hablar, porque no sería lo suficiente, sino también escribir. Seguramente que los eslavos, antes de la llegada de Santo Cirilo y Metodio, tenían ya su idioma, hablaban el eslavo. Incluso se dice que también Cirilo y Metodio, siendo nativos de Tesalónica,
a donde había tantos eslavos que se dice era la ciudad bilingüe, se dice que ellos lo sabían hablar muy bien, con soltura, dice la vida de Metodio. Incluso hay teorías, pero no se sabe con certeza, que la madre de los santos Cirilo y Metodio podría haber sido una mujer eslava. Lo seguro que ellos conocían ya el idioma, conocían hablar. Y por eso la mayoría de los eruditos se inclinan a pensar que entre los eslavos ya existía algún tipo de escritura, pero no se sabe con certeza cómo era. Aquí puedo reportar solo un testimonio de un monje escritor búlgaro del siglo X llamado Hrabr, que en traducción significa valiente. Él cuenta la historia de la invención del alfabeto eslavo por los santos Cirilo y Metodio. Y dice así: antes de eso, o sea, antes de la llegada de los santos, los eslavos no tenían libros, es decir, la escritura, sino que, al ser paganos, leían y escribían con la ayuda de surcos, canalillos y líneas. Cuando aceptaron el bautismo, se vieron obligados a utilizar letras romanas y griegas, pero sin orden. Pues, ¿cómo se podría transcribir correctamente con letras griegas? Y acá ese monje Hrabr da algunas palabras típicas de los eslavos con sonidos eslavos que claramente no tienen equivalente ni en griego ni en latín. Y dice que así fue durante muchos años, o sea que se utilizaban letras romanas, griegas, pero sin orden, y claramente que por la mayor parte de la gente esas letras no eran conocidas, porque no se hablaba ese idioma, sino que solo tal vez se escribía. En cuanto al alfabeto que crearon los santos Cirilo y Metodio, porque, como dije al inicio, que para llevar el Evangelio, ¿no?, hay que comunicarlo, y comunicarlo por algún medio, y ese medio es precisamente el lenguaje y la escritura, y lo que santos Cirilo y Metodio tuvieron que inventar para poder llevar el Evangelio a esa gente. O sea, todo su esfuerzo y todo lo que hicieron fue solo con ese objetivo, por ese fin, para llevar el Evangelio a aquellas personas. Dos alfabetos eslavos han llegado hasta nosotros: el glagolítico y el cirílico. Ambos reflejan fielmente la estructura fonética de la lengua eslava antigua, con algunas diferencias en ciertos sonidos y en la ortografía de las letras. Existen diferentes opiniones sobre la cuestión de cuál de estos dos alfabetos se creó primero y qué tipo de escritura subyace en cada uno. La mayoría afirma que el glagolítico fue anterior al cirílico, y eso por varios motivos bastante fundados. Por ejemplo, que los escritos más antiguos están en glagolítico, de los que tenemos. También el territorio de difusión del glagolítico, o sea, Moravia, Panonia y Macedonia, fue propiamente el centro donde obraron al principio, los santos Cirilo y Metodio, y allá en esa área, en esa zona, hay más glagolítico propiamente, y no en otras zonas que ya fueron posteriormente evangelizados, y donde se fueron los discípulos de los dos santos. También tenemos muchos manuscritos en los que se escribió cirílico en lugar del glagolítico borrado, y por esas razones la mayoría cree que el alfabeto creado por los santos Cirilo y Metodio era el glagolítico. Casi con certeza lo podemos decir. Esa palabra glagolítico proviene de glagolati, que es un verbo que significa en eslavo antiguo, paleoslavo, hablar. En cambio, el cirílico sería realizado tras la muerte de los santos,
por sus discípulos. Y allí, ya desde el siglo XII, predominaba el cirílico, mientras que el glagolítico casi se dejó de usar con tiempo. Solo se empleó en Croacia hasta el siglo XVIII para la liturgia. En cambio, en todas las otras áreas se usaba el cirílico. La razón de esta rápida difusión del cirílico puede residir en el hecho de que es mucho más fácil de escribir que el glagolítico. De hecho, incluso los idiomas eslavos de hoy, los que se utilizan y que utilizan la escritura eslava, cirílico, mucho más se parece a cirílico ¿no? que al glagolítico. De hecho, parecería que no hay nada que ver, no hay nada de parecido entre glagolítico y lo que se usa ahora por los países como Bulgaria, Serbia, Ucrania, Rusia, Bielorrusia. Incluso, como veremos que en glagolítico la mayoría de las letras es más bien una escritura circular, por lo cual sería muy difícil de esculpirlo en las piedras. Como veremos, la mayoría de las letras cirílicas y glagolíticas tienen formas muy diferentes, pero se corresponden y tienen los mismos nombres. O sea, las letras se llaman con los mismos nombres. De hecho, según la teoría que aceptamos, y que es la más probable, a la escritura glagolítica sirvió de modelo para la escritura cirílica. En las letras cirílicas, como se ve, no es difícil concluir que su base fue la escritura griega uncial. De las 43 letras que tiene el cirílico, 24 se tomaron del alfabeto griego, que se nota enseguida, y las demás se crearon con el mismo estilo ortográfico para los sonidos que no tenían uno que le correspondía en griego, y que había muchos sonidos en eslavo que no había en griego ni en latín. Por otra parte, en cuanto al alfabeto glagolítico, es muy difícil establecer qué alfabeto constituyó su base. Sus letras tienen muchos círculos, bucles, ganchos, curvas. Poseen una forma gráfica complicada que se parece poco a otros alfabetos conocidos. Por eso que hay muchas teorías al respecto de dónde provienen varias letras del glagolítico. Solo algunas letras, de hecho, tienen algo parecido en su forma con letras de otros alfabetos y tipos de escritura muy diferentes, entre los cuales se pueden enumerar la escritura cursiva latina, la albanesa, armenia, georgiana, la árabe, copta, hebrea e incluido el sistema rúnico de los godos. Por eso que hay diferentes teorías. La más probable es que las letras que expresan sonidos que también están en griego procedan de letras griegas minúsculas con algunas añadiduras. De hecho, por medio de esos círculos se puede notar cuánto parece. Mientras que las letras eslavas que se habrían modelado a partir de las escrituras hebrea, sobre todo su versión samaritana y copta, es decir, las letras que significan una vocal que no tiene su correspondiente en griego. No nos olvidemos, como ya dije, que Cirilo era una de las personas más eruditas de su tiempo. Tenía buen conocimiento de otros idiomas y por eso que, además de la inspiración divina, claramente que está también el factor humano, o sea, Dios se sirvió de su conocimiento, de su erudición, también para que él pudiera componer bien ese alfabeto. Sabemos que ya de la vida de los santos, que mientras muere en Roma Cirilo,
y toma ese nombre antes de morir, cuando sabemos que Cirilo murió en Roma, y desde entonces Metodio quedó solo, digamos, allí en Moravia, a continuar la obra de evangelización. El papa que vino ya después de la muerte de Metodio, Papa Esteban VI, para calmar la situación que se había creado en la iglesia morava, prohibió las celebraciones en lengua eslava. Fue allí cuando la mayoría de los numerosos discípulos de Metodio se dirigieron al sur, a otros eslavos, porque fueron expulsados, y se fueron a los búlgaros y serbios, por quienes fueron muy bien recibidos. De hecho, el rey búlgaro Boris I les acepta en su corte, y allá fundan una de las escuelas más grandes de la escritura y de la cultura también del eslavo. A partir de ahí, la escritura eslava se desarrolla cada vez más y se extiende a los demás países eslavos, incluida la Rus de Kiev. Y así la gran obra realizada por los santos Cirilo y Metodio, a pesar de las persecuciones y obstáculos humanos, dio ricos frutos. Y como para concluir, en cuanto al valor de esa evangelización que realizaron, dice San Juan Pablo II, que ellos llevaron a cabo una verdadera inculturación o encarnación del Evangelio en las culturas eslavas, porque con su original e ingeniosa creación de un alfabeto para la lengua eslava, hicieron una contribución fundamental a la cultura y a la literatura de todas las naciones eslavas. Por eso, ellos son un gran ejemplo para nosotros en su originalidad y creatividad apostólica, como también en las virtudes propias de los misioneros: la paciencia, perseverancia, fortaleza, obediencia y también la firmeza de su fe católica. Bueno, muy bien. Entonces, esta fue la conferencia del padre Simeón. A ver si está por ahí. Creo que tiene que estar conectado. Simeón, si me escuchas. Ok, ahí estás. Tienes que activar el micrófono. Lo que podrías hacer, si nos puedes mencionar, no sé si lo tienes a mano, si no, en todo caso lo decimos después de la conferencia del padre Bernardo, el tema de los himnos en la liturgia bizantina con respecto a Cirilo y Metodio. Sí, a mano tengo... ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí. Sí, a mano tengo algunos textos de la liturgia de la fiesta de los santos Cirilo y Metodio. Tengo en ucraniano el breviario, pero la liturgia de las horas, pero digamos, todos los himnos, digamos, ponen mucho acento en eso, lo que recibieron la luz del Evangelio a través de lo que hicieron santos Cirilo y Metodio. Si voy citando solo algunos pocos textos, por ejemplo, dice el Kontakion, uno de los himnos que se usan, dice: con la traducción de divinas escrituras nos abristeis la fuente del conocimiento de Dios, de la cual hasta hoy nos abrevemos abundantemente. O un otro dice que más que todas otras las naciones, os alabamos nosotros, aquellos a los cuales ustedes enseñaron de alabar a Dios con nuestra lengua materna, con nuestra lengua nativa. Y digamos, eso es lo que más hablan todos los himnos. Está bien. Muy bien. Bueno, perfecto, buenísimo. Entonces ese tema
Es interesante la cuestión del alfabeto glagolítico, originalidad realmente increíble de Metodio, al punto tal que algunos inclusive decían y manifestaban como que había sido dado directamente por Dios, es decir, de un modo tal había sido concebido ese alfabeto con una rapidez tan grande también que no podía no venir de Dios, ¿no? Entonces eso es algo sobrenatural y que es parte de esa evangelización. Vamos entonces al tema del padre Bernardo Ibarra, que nos va a hablar desde Polonia. Nos va a hablar entonces sobre el pensamiento de Juan Pablo II y los santos Cirilo y Metodio. Como ustedes saben, Juan Pablo II los nombra copatronos de Europa junto con San Benito. Entonces, escuchar un poco lo que a Juan Pablo II, lo que él nos dice sobre los santos Cirilo y Metodio. A ti, Bernardo. Muy bien, entonces vamos a hablar del pensamiento de San Juan Pablo II acerca de los santos Cirilo y Metodio. Comparto la pantalla. Sí. Muy bien. La ponencia va a estar dividida en 4 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar sobre Juan Pablo II como el Papa eslavo. En segundo lugar, sobre la evangelización de la cultura en los santos Cirilo y Metodio, y vamos a concentrarnos en ellos en cuanto que son apóstoles de Moravia y principalmente padre de los eslavos. Y después tendremos un tercer punto sobre la figura de estos santos como puente espiritual en la unión de la Iglesia y de Europa, según San Juan Pablo II. Y por último tendremos una breve conclusión. Entonces, en primer lugar, Juan Pablo II como el Papa eslavo. La elección del cardenal Karol Wojtyła como sucesor de San Pedro supuso algo totalmente nuevo, no solo porque no era italiano, sino también porque venía, como él mismo lo afirmó, de un país lejano. Era un papa polaco, un papa eslavo, y lo era enteramente. Desde niño su padre lo había hecho internarse en las letras polacas, haciéndolo un gran apasionado de la literatura e historia patrias. Durante sus años en el colegio secundario, leería los clásicos polacos a la par del estudio del griego y latín. Las escuelas de su pequeño pueblo de Wadowice no dejaban nada que desear y ayudaron a formar al gran papa del milenio. Con 18 años se trasladó con su padre a Cracovia para comenzar sus estudios universitarios. La elección de la carrera de filología no sorprendió a nadie. Las letras, la poesía y el teatro eran el mundo del joven Karol. Durante su primer año de estudios superiores, tomó cursos de etimología polaca, fonética e interpretación de textos literarios. Se adentró asimismo en la poesía, el teatro y novelas de la Polonia medieval, moderna y contemporánea. Tuvo también cursos de ruso y de gramática de eslavo antiguo, junto con intensos estudios sobre la historia de los idiomas eslavos y su desarrollo moderno. Durante este primer año de estudios intensos, Juan Pablo II comenzó a entender más profundamente qué cosa es el lenguaje y a comprender el misterio que allí se encierra. Él mismo describe esta etapa de su vida en Don y Misterio. A propósito de los estudios, deseo subrayar que mi elección de la filología polaca estaba motivada por una clara predisposición hacia la literatura. Sin embargo, ya durante el primer año, atrajo mi atención el estudio de la lengua misma. Estudiábamos la gramática descriptiva del polaco moderno y al mismo tiempo la evolución histórica de la lengua, con un particular interés por el viejo tronco eslavo. Esto me introdujo en horizontes completamente nuevos, por no decir en el misterio mismo de la palabra. La palabra, antes de ser pronunciada en el escenario, vive en la historia del hombre como dimensión fundamental de su experiencia espiritual, dice el Papa. En última instancia, remite al insondable misterio
de Dios. La palabra remite al insondable misterio de Dios mismo, dice Juan Pablo II, porque es testigo y expresión del mundo espiritual del hombre. San Juan Pablo Magno tuvo experiencia directa de esto, pues el mundo de la lingüística lo encaminó al mundo de la teología y lo llevó a otros escenarios más importantes. Que no nos quepa la menor duda entonces de que Juan Pablo II era un auténtico eslavo, no solo por razón de su origen e idioma, sino también por razón de su formación humanista y literaria. Gran parte de su vida vivió preocupado por el viejo tronco eslavo, por la lengua paleoeslava. Así lo demostró en muchas ocasiones a lo largo de su pontificado, pero más vehementemente en el año 1979, cuando visitó su patria bajo la lupa escrupulosa del gobierno comunista. Durante ese histórico viaje, remarcó su origen eslavo y señaló que la providencia lo había hecho sucesor de San Pedro, y cito, para que introdujese en la comunión de la Iglesia la comprensión de las palabras y lenguas que todavía resuenan como extranjeras en los oídos habituados a los sonidos romances, germánicos, anglosajones y celtas. Y se preguntaba a sí mismo, ¿no quiere quizás Cristo, no dispone quizá el Espíritu Santo que este Papa, el cual lleva profundamente impresa en su alma la historia de la propia nación desde sus mismos comienzos, y también la historia de los pueblos hermanos y limítrofes, los eslavos, manifieste y confirme de un modo especial en nuestra época su presencia en la Iglesia y su peculiar contribución a la historia de la cristiandad? ¿No es quizá designio providencial que este Papa, sigue preguntándose Juan Pablo II, desvele el desarrollo que precisamente aquí, en esta parte de Europa, conoció la rica arquitectura del Templo del Espíritu Santo? Juan Pablo II hablaba de los pueblos eslavos, de aquella parte de Europa del Este que también era muy católica y que había dado a la Iglesia grandes santos y héroes. Hablaba de su raza, de su cultura y pueblo. Y veía que Dios lo había llamado a la cátedra de Pedro para dar a conocer dentro y fuera de la Iglesia la riqueza milenaria de los pueblos eslavos, especialmente en esos tremendos momentos en los cuales esas naciones eran silenciadas por la Unión Soviética. Ahora bien, toda esta trayectoria y experiencia personal del Papa hicieron de él un gran admirador y devoto de los santos Cirilo y Metodio, quienes evangelizaron a los eslavos y fundaron la cultura e idioma de ellos. La devoción por estos santos hermanos le venía ciertamente de su idiosincrasia, pero también de su amor a Europa y al mundo de las letras. Durante toda su vida y más especialmente durante su pontificado, forjó, como él mismo lo afirmó, una cadena de manifestaciones de respeto y confianza hacia los apóstoles de los eslavos, pues no perdía oportunidades para hablar de ellos. Es más, los nombró patronos y protectores de toda Europa junto al gran San Benito, y les dedicó una carta encíclica, Slavorum Apostoli. Juan Pablo II sentía la obligación de honrar y difundir la memoria de estos grandes misioneros, por su misma condición de eslavo y por la urgencia que veía del momento histórico. Entre las muchas cosas que señaló San Juan Pablo Magno acerca de estos dos gigantes de la fe, queremos destacar, en primer lugar, el hecho de la evangelización de la cultura, el gran tema de estos dos santos hermanos, según Juan Pablo II. Y en segundo lugar, también muy importante, la unidad de Europa y de la Iglesia. Estos dos temas que tanto preocupaban al gran Papa, hallaron su símbolo perfecto en los santos Cirilo y Metodio. La devoción que les tenía a ellos era sobre todo filial, pero también estratégica. Hacía falta resucitar a estos santos hermanos para tener ejemplos acabados de evangelizadores de la cultura y propuestas concretas en pro de la unidad de la Iglesia y de Europa. Entonces vamos a ver estos dos puntos, la evangelización de la cultura y luego la unidad de Europa y de la Iglesia. Sabemos muy bien que la evangelización de la cultura es un tema muy recurrente en el magisterio de San Juan Pablo II, porque la inculturación es una exigencia intrínseca a la evangelización de los pueblos.
De aquí que sea tarea urgente al inicio de este nuevo milenio, según sus mismas palabras, y cito, que el cristianismo del tercer milenio debe responder cada vez mejor a esta exigencia de la inculturación. Ejemplo acabado de esto son los hermanos misioneros de Moravia, Cirilo y Metodio, cuya misión, según el Papa del Milenio, se orientó a encarnar la palabra de Dios en la lengua y la cultura eslavas. La vida de ellos fue una obra de inculturación del Evangelio, fueron encarnadores, pues produjeron la encarnación del verbo en la cultura eslava. Según San Juan Pablo II, la encarnación del Hijo de Dios fue también una encarnación cultural. Es decir, al hacerse hombre, el verbo de Dios asumió una cultura y la hizo propia. Dios vivió según y dentro de una cultura particular. Y esto es justamente lo que conlleva el trabajo de inculturación. No solo hacer que los hombres vivan y se desarrollen al modo divino, o sea, santamente, sino también hacer que Dios se manifieste y sea hallado por cada hombre dentro de su cultura y civilización. Esto es justamente lo que alcanzaron los santos Cirilo y Metodio, hacer de la cultura el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Y para esto hace falta ser padres de culturas divinas, de culturas católicas, lo cual se alcanza solo si se es apóstol. Repetidas veces, San Juan Pablo Magno dice que Cirilo y Metodio son apóstoles y padres, misioneros y fundadores. Su afán apostólico y el hecho de no ser esquivos a la aventura misionera los hizo ser padres de la cultura de los pueblos que evangelizaron. El verdadero apóstol se transforma en padre de cultura, se vuelve una auténtica cultura de referencia. Bien, entonces, apóstoles de Moravia en primer lugar, dentro de este subtítulo de la evangelización de la cultura. Una de las razones que movieron a San Juan Pablo II a revitalizar la memoria de estos santos fue el deseo de dar un nuevo impulso misionero a la Iglesia, justo en el umbral del tercer milenio. Milenio que debe ser, según el Papa, esencialmente misionero. Dice así: Cirilo y Metodio fueron dos auténticos obreros de la mies de Dios. La Iglesia, al exaltar su meritoria acción apostólica, es consciente de tener hoy todavía más necesidad de cristianos capaces de dar su aportación de compromiso, de energías, de entusiasmo por el anuncio del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Los hermanos Cirilo y Metodio dedicaron toda su vida a trabajar y a sufrir por el Evangelio. Juan Pablo II remarca esto muchas veces, que realmente la obediencia al patriarca de Constantinopla, de ir a misionar a unas tierras aún por civilizar, fue un acto heroico por parte de los hermanos Cirilo y Metodio. Y dice así: este encargo significaba para ellos abandonar no solo un puesto de honor, sino también la vida contemplativa. Significaba salir del ámbito del imperio bizantino y emprender una larga peregrinación al servicio del Evangelio, entre unos pueblos que, bajo muchos aspectos, estaban lejos del sistema de convivencia civil basado en una organización avanzada del Estado y la cultura refinada de Bizancio. Si Juan Pablo II entonces exalta y propone como modelos a estos dos santos, es en primer lugar por su arrojo misionero, porque esto es lo primero y más fundamental en un evangelizador de la cultura. El que tiene entusiasmo misionero tendrá creatividad y finalmente sabrá imbuir a la cultura del Evangelio. En este sentido, los santos Cirilo y Metodio se mostraron ministros de la palabra, con mayúscula, o sea, del verbo de Dios, siendo sus mensajeros y heraldos. Fueron a misionar a los eslavos como enviados de la segunda persona de la Trinidad. De hecho, San Cirilo introduce su obra de traducción con esta invocación solemne: escuchad, eslavos todos, escuchad la palabra que procede de Dios, la palabra que alimenta las almas, la palabra que lleva al conocimiento de Dios. Ellos dos también fueron padres de los pueblos eslavos.
San Juan Pablo II gusta mucho usar del apelativo de padre al hablar de los santos Cirilo y Metodio. Para él, ellos son padres y apóstoles. En Egregie Virtutis, la carta apostólica con la que los proclamó copatrones de Europa, el Papa explica por qué deben ser llamados padres. Y dice así: con el fin de dar una respuesta a las necesidades de su servicio apostólico entre los pueblos eslavos, tradujeron a su lengua los libros sagrados con una finalidad litúrgica y catequética. De este modo, sentaron las bases de toda la literatura en la lengua de estos pueblos. Por esta razón, son considerados no solo apóstoles de los eslavos, sino también padres de la cultura de todos estos pueblos y de todas estas naciones, para quienes los primeros escritos de lengua eslava siguieron constituyendo el punto de referencia fundamental en la historia de su literatura. Entonces, el hecho de haberle dado a la lengua eslava un alfabeto y haberla usado en la traducción de los libros sagrados los convirtió en padres de la cultura eslava, porque le dieron a ese idioma la capacidad de fijarse y permanecer en la historia, a la vez que lo elevaban a un plano totalmente trascendental. Ahora bien, si realmente queremos entender por qué San Juan Pablo II los considera padres de los pueblos eslavos, hace falta comprender el rol importantísimo que juega la lengua, el idioma, dentro de una cultura. En sus años juveniles, el gran Papa se adentró en el misterio mismo de la palabra y estudiaba al hombre en cuanto artífice del lenguaje, como dijimos. De este modo, se dio cuenta ya desde muy joven que la cultura se fundamenta en el idioma que la transmite y a través de este se desarrolla. De aquí que para Juan Pablo II la labor lingüística de los santos Cirilo y Metodio, de codificar, fijar y dar esplendor a la antigua lengua eslava, haya sido una obra del todo cultural y civilizadora. La lengua es el alma de una cultura, porque le da vida y unidad. El eximio poeta argentino Leopoldo Lugones lo decía de esta manera: toda la cultura es asunto del lenguaje, toda la cultura, porque ciencia, arte, política, guerra, comercio, dependen de la ejecución de fórmulas y de órdenes que no son sino palabras. Y decía en otro lugar: falte la palabra y todo aquello ya no existe. No hay cómo comunicarlo ni concertarlo. El hombre ha desaparecido como ser social. Poseer un idioma bien organizado y tener poetas que lo vivifiquen y organicen progresivamente constituye un fenómeno de la más alta civilización. Los misioneros de Moravia, Cirilo y Metodio, son los padres de la cultura eslava porque organizaron, vivificaron e inmortalizaron su lengua. Le dieron vida a esa cultura milenaria, la engendraron, podemos decir, a través del trabajo denodado de codificar y elevar su idioma, haciéndolo apto para el uso de las cosas sacras, que fue una verdadera divinización del idioma. El uso de una lengua para expresar las realidades sobrenaturales la sublima, porque le confiere una nueva dignidad. Gracias a este trabajo lingüístico, Cirilo y Metodio son ejemplo acabado de evangelización de la cultura, porque supieron limpiar, asumir y elevar, o sea, cristianizar la lengua de los eslavos. Cirilo en especial, dice San Juan Pablo II, fue un investigador de nuevos caminos en filología y en la manera de anunciar el Evangelio. Fue un fundador de la cultura de los pueblos eslavos. Ambos son ministros de la palabra, esta vez con minúscula, porque entregaron sus vidas al servicio de la lengua eslava. Se dedicaron a ella, la aprendieron, la conocieron íntegramente y la desarrollaron espléndidamente, siempre con el fin de la evangelización. Imitaron en este sentido a San Gregorio Nacianceno, de quien aprendieron el valor del idioma en la transmisión de la fe, y quien fue justamente el que dijo: soy servidor del verbo, por eso me pongo al servicio de la palabra. Juan Pablo II siempre sintió un profundo afecto por esta gran obra de los hermanos Cirilo y Metodio, y la relacionaba con la primera predicación de los apóstoles el día de Pentecostés. Decía así el Papa:
Aunque el autor de los Hechos no incluye nuestra lengua en la lista de las que aquel día comenzaron a hablar los apóstoles, llegaría un tiempo en que los sucesores de los apóstoles del cenáculo comenzarían a hablar también la lengua de nuestros abuelos y anunciar el evangelio al pueblo que solamente en esa lengua podía entenderlo y aceptarlo. Fue como un nuevo Pentecostés para Juan Pablo II, la misión de los santos Cirilo y Metodio. Cada uno los oíamos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua, como narra el autor de los Hechos. Y el último punto sobre la unidad de la Iglesia y de Europa, los santos Cirilo y Metodio como un puente espiritual, según Juan Pablo II. El otro motivo por el cual estos dos santos misioneros de los eslavos fueron exaltados por San Juan Pablo II era aquel de la unidad de la Iglesia y de la Europa cristiana. El tema de la unidad era algo que preocupaba sobremanera al gran Papa, en especial la de la Iglesia, pero también la de Europa. De hecho, estas dos unidades están estrechamente ligadas entre sí. Si se quiere volver a la unidad de la cristiandad, hace falta unir a Europa, tanto política como eclesiásticamente. Hace falta unir a Roma con Constantinopla. Unir esas dos corrientes que tan bien simbolizan, por una parte, el coloso San Benito y por otra, los tenaces hermanos Cirilo y Metodio. Lo explica muy bien San Juan Pablo II cuando los nombró copatronos de Europa. Europa, dice él, considerada geográficamente y en su conjunto, es de algún modo el fruto de la acción de dos corrientes de tradición cristiana, a las que hay que añadir dos formas de cultura diversas, pero al mismo tiempo profundamente complementarias. San Benito, con su influencia, abarcó en un primer momento la Europa occidental y central, pero a través de los centros benedictinos llegó también a otras partes de la tierra. Se sitúa, pues, en el centro mismo de la corriente que parte de Roma, de la sede de los sucesores de San Pedro. Por su parte, los santos hermanos de Tesalónica, Cirilo y Metodio, ponen de relieve no solo la aportación de la antigua cultura griega, sino también la irradiación de la Iglesia de Constantinopla y de la tradición oriental, tan profundamente enraizada en la espiritualidad y en la cultura de tantos pueblos y naciones de la parte oriental del continente europeo. Son estas dos corrientes que se unen de algún modo en los santos Cirilo y Metodio. Y explica el santo, y como ya veremos en unos momentos. La insistencia entonces por parte del Papa en hacer valer la vida y obra de los santos Cirilo y Metodio era fruto sin lugar a duda de su solicitud por la vida de Europa y del cristianismo en este continente, como también de su preocupación por la unidad de la Iglesia. Hacía falta levantar en alto, poner en el candelero a la obra de estos dos apóstoles de los eslavos para mostrar particularmente su adhesión a Roma. Adhesión que quedó de manifiesto, como subraya San Juan Pablo II, en el hecho de haber buscado la aprobación de Roma y no la de Constantinopla. Dice así, lo explica el mismo Santo Padre. A pesar de ser súbditos del Imperio de Oriente y fieles sujetos al patriarcado de Constantinopla, creyeron deber suyo dar cuenta al romano pontífice de su acción misionera y someter a su juicio, para obtener su aprobación, la doctrina que profesaban y enseñaban, los libros litúrgicos compuestos en lengua eslava y los métodos adoptados en la evangelización de aquellos pueblos. Habiendo iniciado su misión por mandato de Constantinopla, ellos buscaron, en un cierto sentido, que la misma fuese confirmada dirigiéndose a la sede apostólica de Roma, centro visible de la unidad de la Iglesia. De este modo, movidos por el sentido de su universalidad, edificaron la Iglesia como Iglesia una, santa, católica y apostólica. Estos dos hermanos dejan pues en evidencia la necesidad que tiene la Iglesia de respirar con dos pulmones, siguiendo la analogía de Juan Pablo II, quien afirmó expresamente que la Iglesia en este continente, el europeo, debe respirar con dos pulmones. Naturalmente, es una metáfora, dice el Santo Padre, pero una metáfora muy elocuente. Así como un organismo sano necesita dos pulmones para respirar normalmente, también la Iglesia, como un organismo espiritual, necesita estas dos tradiciones para poder llegar más plenamente a la riqueza de la revelación, dice Santo Padre.
Cirilo y Metodio son como los eslabones de unión, o como un puente espiritual entre la tradición oriental y la occidental, dice Juan Pablo II. Los dos hermanos misioneros de Moravia profesaban un particular amor por los eslavos, ya que estos eran las almas que les habían sido encomendadas. Ofrecieron sus vidas por la misión, por la evangelización de aquellos pueblos. Dice Juan Pablo II, de los dos evangelizadores se puede afirmar que una característica suya fue el amor a la comunión de la Iglesia Universal, tanto en Oriente como en Occidente, y dentro de ella, a la Iglesia particular que estaba naciendo en las naciones eslavas. Obrando así, Cirilo y Metodio fueron ministros de la palabra, o mejor podemos decir en plural, de las palabras, ya que fueron servidores de los eslavos. El término eslavo proviene de la palabra słowo en polaco, o slovo en paleslavo, que significa justamente palabra. Mientras que el término nieme significa mudo, pero también extranjero, o sea, el que no habla la palabra. Por eso entonces decimos que Cirilo y Metodio son ministros de la palabra, de las palabras de los eslavos, de cada persona eslava, de cada persona que hoy habla alguno de los idiomas eslavos. Ellos son, de algún modo, los primeros misioneros. Se hicieron realmente servidores de todos los pueblos eslavos. Y para concluir, terminar con una cita también de Juan Pablo II, que de algún modo resume todo lo que hemos explicado. Para traducir las verdades evangélicas, dice Juan Pablo II en la encíclica Slavorum Apostoli, a una nueva lengua, ellos se preocuparon por conocer bien el mundo interior de aquellos a los que tenían intención de anunciar la palabra de Dios, con imágenes y conceptos que les resultaran familiares. Conocer el mundo interior y después poder expresarlo. Se habían preocupado en crear un nuevo alfabeto para que las verdades que había que anunciar y explicar pudieran ser escritas en la lengua eslava y resultaran de ese modo plenamente comprensibles y asimilables por sus destinatarios. Un esfuerzo verdaderamente digno de su espíritu misionero, el de aprender la lengua y la mentalidad de los pueblos nuevos, a los que debían llevar la fe, como fue también ejemplar la determinación de asimilar y hacer propias todas las exigencias y aspiraciones de los pueblos eslavos. Fueron entonces Cirilo y Metodio ministros de la palabra. En primer lugar del verbo, como misioneros, como evangelizadores de la cultura. Fueron también ministros de la lengua eslava, se pusieron al servicio de ella, se dedicaron por completo a conocerla, a elevarla, y fueron también ministros de las palabras de todos los pueblos eslavos. Son dos ilustres figuras y poliédricas personalidades que se encuentran en la raíz misma de los pueblos eslavos y de la misma Europa. Ambos nos incentivan a nosotros, miembros de la familia religiosa Verbo Encarnado, a trabajar por la salvación del hombre y la evangelización de la cultura, a no ser esquivos a la aventura misionera, a involucrarnos con el mundo de las letras, sabiendo que en gran medida la cultura se concentra en las palabras que decimos, que escuchamos y que escribimos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces creo que la gente agradece, o sea, algunos de los religiosos agradecen, y nosotros también agradecemos ya de por sí a la familia religiosa que nos ha podido dar esta posibilidad de estudiar este aspecto y estas figuras de Cirilo y Metodio, y difundir un poco estas vidas y esta evangelización de Europa Central a todos. Hablábamos, inclusive en la invitación que hicimos, cuando invitamos para la jornada de estudio, hablábamos que hay que trabajar en la evangelización y sobre todo con la oración para que Europa redescubra sus raíces cristianas, y eso ciertamente que también gracias a la ayuda y a la intercesión de los santos Cirilos. Termino destacando tres aspectos nada más de estos dos apóstoles, además de todo lo que se dijo. Entonces, por lo tanto, la creación apostólica
a la cual estamos llamados también nosotros, una creación apostólica que no va a necesariamente pasar por la creación de un alfabeto, pero con otras cosas, por lo tanto, originalidad apostólica, que nos ha sido siempre enseñado, el celo apostólico, que no lo tenemos que perder evidentemente en cada momento de evangelización, más allá de las dificultades que evidentemente encontramos en cada una de las misiones, como la encontraron Cirilo y Metodio, sin lugar a dudas. Y por último, la fidelidad a Pedro y a la iglesia, inclusive durante la persecución, porque justamente como Metodio fue perseguido por la iglesia, digámoslo así, porque era parte de la jerarquía el obispo que lo perseguía, sin embargo se mantuvo fiel a Pedro, se mantuvo fiel a la iglesia y enseñando justamente la fe de la iglesia. Por lo tanto, es también para nosotros una ayuda más todavía para mantenernos fiel a lo que hemos recibido, del tesoro que hemos recibido de parte de la iglesia, la fidelidad a Pedro, y allí donde estemos, nosotros representamos también la iglesia de Cristo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por la presencia. Propongo que terminemos con una oración a San Cirilo y Metodio, que es justamente la oración que se reza hoy en día, y bueno, en los momentos de oración que tengan, sea misas, vísperas o otros momentos comunitarios, acordarse entonces de rezar por Europa Central, especialmente y particularmente por Ucrania en estos momentos difíciles, y por la fe de todos esos pueblos que hoy en día resisten y resisten incluso a las ideologías, ¿no? Entonces necesitan ciertamente nuestra ayuda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos mediante los trabajos apostólicos de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos la gracia de aceptar tu palabra y de llegar a formar un pueblo unido en la confesión y defensa de la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.